Muy bien, sean todos muy bienvenidos a este programa llamado El Mito y la Historia, dedicado para nuestro amigo Domingo porque, bueno, tuvo un pequeño inconveniente. La vez pasada le sacaron los dientes de juicio y hoy en día se complicó con su apéndice. Así que le mandamos un saludo, esperemos que ya para cuando salga este programa ya esté otra vez acá con nosotros compartiendo. Pero hoy está con nosotros alguien que siempre está ahí, siempre está haciendo preguntas, el señor José Encina. ¿Cómo estás, José? Hola Ale, ¿cómo están? Hola Fabián, un gusto la verdad y sobre todo antes de empezar luego mandarle toda la buena onda a Domingo, que le deseamos una buena recuperación. Sabemos que no es tan fácil este momento, pero bueno, Domingo, una buena recuperación es lo que te deseamos desde acá. Y un placer la verdad estar con ustedes, acompañarles en un capítulo de El Mito y la Historia. José Encina, vos sos abogado, ¿verdad? Es en proceso de matriculación, o sea, ya terminé la carrera y me falta la matrícula nada más. José es el que cuenta la historia y qué pasa si es que te pillan en el auto. Sí, Ok. ese es. Ese es José Encina. Para Y la nos gente acompaña el gran Fabián Chamorro. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Súper. ¿Por Un dónde gusto. anduviste? Y ahora, el fin de semana, estuve por Nueva Germania. No. Estoy Es haciendo el que estaba en la estatua de Elizabeth y de su marido. No se Forster. sacó todavía. Está todavía ahí. Está todavía. Está todavía. No, me fui a hacer, en serio, hay gente que está interesada en hacer la ruta nazi en Paraguay. ¿En serio? Entonces sí, No. entonces, pero en serio, o sea, tiene un claro, valor claro, está económico y lindo. también le va a revitalizar ciertos puntos específicos del país. Es Así un que lindo tema. estamos trabajando con eso. Quiero enviarle un saludo y mucha fuerza. Me escribió un profesor la semana pasada ahí por una de las redes sociales y me estaba comentando que él le muestra nuestros videos a sus alumnos Ah, mira. Qué bueno. y le llamaron la atención. Pero Le llama la ¿por atención qué? y hay mala onda de repente, porque hay gente que te dice no, falsifican la historia. Están tan arraigados los mitos, por eso es tan importante el Sí. programa, que uno se fanatiza por sus mitos. Claro. Y le pasó. Entonces, pero... Le mandamos un abrazo por al profe. razones, hoy no puedo decir del colegio, pero Claro. gracias. Y todos los docentes que usan también nuestro programa, muchísimas gracias, en serio, porque nos están dando un espacio para enseñarle a los alumnos. Sí, y saludo porque a veces entro a curiosidad en YouTube y encuentro muchos comentarios positivos, gente que se engancha, gente que le gustan los temas, piden que dure más, pero bueno, esa es la idea, que se queden con ganas. Así que le mandamos un saludo a toda la gente que nos envía buena onda siempre. Y hoy tenemos un tema que yo ya había escuchado, ya leí en Facebook en su momento, porque es un tema que marcó un antes y un después, y algo que se habló también ya después de estos asesinatos muy graves que ocurrieron en Oviedo, por ejemplo. Se volvió a tocar el tema y bueno, justamente vamos a hablar de este tema. Estamos en el programa número 26 y bueno, hoy vamos a hablar del caso Gastón Gadín. En los primeros años del siglo XX, un atroz crimen sacudió a la conservadora sociedad paraguaya de las afueras de Asunción. Un adolescente de nombre Gastón Gadín junto a un cómplice asesinó a sus padres. Lo que lo motivó a cometer el crimen fue quedarse con la fortuna familiar y sacar a sus progenitores de su camino amoroso, ya que ellos se oponían a la relación que llevaba con la hija de uno de sus peones. Tras descubrirse el crimen, Gastón y su cómplice serían procesados y condenados a la pena de muerte que habría de cumplirse en la cárcel pública ante la mirada de varias personas. Hoy en el mito y la historia, Gastón Gadín y el último fusilamiento civil en Paraguay. Y arrancamos con la pregunta inicial. ¿Qué motivó a Gadín a cometer el parricidio, señor José Encina? Y así como nosotros estuvimos viendo y como hay varias cuentas que en Facebook cuentan justamente esta historia, es que Gastón se enamoró de una chica, pero esta chica no era de la misma clase social, entonces sus padres, que eran adinerados, venían de Francia, tenían una quinta grande, dinero, y entonces como no eran de la misma clase social, sus papás le dijeron, no puedes salir con esta chica, Qué y le loco, ¿verdad? prohibieron. Que en Villamorra antes había quintas. Sí. O sea, era La un verdad caso que de sí. Villamorra y era una quinta, pero no, hoy ya está muy lejos de ser una quinta, ya es... No, hoy en día creo que la casa sigue existiendo, pero ¿En ya serio? con otro nombre y usan otras personas. Le dan un uso, creo que mejor a esa privado. casa. ¿En serio? Sí. Pegaría que sea un museo ahora, ya que es el último caso. Ya no queda la casa. ¿Ya no queda la casa? No, ya. Fabián, ¿qué se sabe? ¿Por qué sucedió esto? Como dice José, hay un trasfondo social. Es increíble.
parece muy de novela, pero el matrimonio Gadim, Lauren y Emma Lacour, Lauren Gadin y Emma Lacour, tenían un solo hijo que se llamaba Gastón y no veían bien la relación que Gastón tenía con la hija de uno de sus peones de estancia. Ellos tenían, o sea, cuando decimos quinta, pero era una estancia, era. Uno de los que cuidaban los animales de sus animales ahí en la zona, su hija era la novia de Gastón. Y no le permitían continuar con la relación. ¿Cuántos años tenía Gastón? No era mayor de edad, Gastón, ¿verdad? justamente, ese es uno de los temas que vamos a tratar hoy. Él había cumplido 18 años el 6 de junio de ese año. Después vamos a hablar de la ley paraguaya de esa época Claro. que cambió, porque había un código penal diferente al que hoy tenemos. Pero bueno, no veían con buenos ojos esa relación y Gastón, al parecer, porque eso también se desprende del proceso judicial, tenía un problema mental o bueno. algún tipo de retraso y no tuvo mejor idea que idear el asesinato de sus padres. Al ser hijo único, él se iba a quedar con todo lo que era todo el dinero de su papá. Su papá había venido de Francia y durante muchos años vivió en la provincia argentina de Entre Ríos, donde se hizo una fortuna importante gracias a la ganadería. Ah, ok. Le envió a su familia aquí, a Asunción, para que tenga una vida más holgada, más tranquila, mientras él se quedaba a laburar allá. Cuando juntó un buen dinero, dijo, bueno, yo me voy con la familia. Y, o sea, ¿qué quiere decir? Gastón fue criado prácticamente durante toda su vida por su mamá nada más. Entonces, él termina, ¿qué hace? Le contrata, para cumplir con su objetivo, le contrata a un ex peón también de la estancia, que le habían echado de la estancia. O sea, estaba enojado con el matrimonio Gadim. Y a cambio de un dinero, entonces termina cometiendo el crimen. ¿Se sabe cómo se le mató? Sí, ahora vamos a contar. Chely, primero quiero ver la foto de nuestra ¿Enamorada? nuestra enamorada, exactamente. Ellos podrían ser nuestros Romeo y Julieta más o menos. No, porque Capuletos. Romeo y Julieta hay una historia muy romántica, Claro. que termina una historia trágica, pero Sí. que afectaba solamente a los novios. Sí, Esta es correcto. una historia trágica que le afecta a los padres del novio. Así que vamos a ver la foto. La foto de Ana. Ana, sí. La foto de Ana Meyereyer. Meyereyer. Ana Meyereyer. Esta es la novia. Por supuesto, probablemente esta haya sido la única foto que tuvo esta mujer. No, uno puede decir no, que no. Esto es 1912 más o menos, No, ¿verdad? esto es 1915. 1915. 1915, esta es la foto de Ana, que lastimosamente ella ayuda a resolver el crimen. Después voy a contar cómo. Pero es tanto el estigma de la sociedad de aquella época que ella se tiene que ir del país. Ella cuando termina el proceso y ya le desligan del proceso, entonces ella emigra a Argentina y nunca más se sabe. Ojalá haya sido muy feliz. Realmente esta mujer sí que merecía ser feliz. ¿Por qué fue el último caso de pena de muerte después de eso? Porque se... Ahora vamos a contar. Bueno, ¿qué pasó? Gastón le contrata a Cipriano. Y era un día en el que tenía que asegurarse que el papá no esté. Era un lunes. Y su papá tenía una reunión semanal que era los lunes. Entonces Gastón le mete en la casa a la noche a Cipriano León, que era el otro asesino. Y cuando la señora estaba durmiendo, a hachazos le mata. Con un hacha le pega a la cabeza. El hijo a la madre. No. El asesino, Cipriano. Cipriano a la mamá. Gastón lo que hace es su cómplice. Le abre la puerta, le hace entrar a la casa. Le facilita. Le facilita todo. Ajá. Si bien no lo hizo, ayudó el hijo entonces. Facilitó No, todo. pero él le paga también al asesino. Ok. O sea, el que idea el crimen es su hijo. Le mata a hachazos a la señora. Esperan que llegue el papá de su evento y cuando entra le recibe también ya hachazos Cipriano León, que lo termina matando ahí a don Lauren Gadín también. Chely, vamos a ver la escena del crimen. Las fotos que vamos a ver son parte del proceso. Existe el proceso hasta hoy en día del el asesinato del Patrick. Pero miren, no se va a ver bien. Estamos hablando de una foto blanco y negro. Ahí hay una X, por ejemplo, en el piso. ¿Qué quisieron hacer
Una vez que cometieron el crimen, van a ver en el piso mucha ropa y van a ver que está en negro, está quemada. La ropa está quemada. ¿Qué hicieron? Le tiraron ropa encima a los dos y prendieron fuego. Quisieron cubrir el asesinato con un incendio. Pero como había en el lugar, o sea, cerca de la casa principal, había gente de la estancia que vio el humo y pidió socorro y entraron y se encontraron con la escena. No pudieron Y apagaron, quemar, y y claro, y apagaron, y por eso se quedó así la ropa. Ah. La ropa este es el cuarto del matrimonio, ahí se ve el mobiliario y a la izquierda está la cama del matrimonio que fue asesinado aquel, creo que 26 o 27 de julio del año 1915. Vamos a ver la foto de Cipriano León Cheli. Acá está Cipriano. Este es el asesino. Este es el autor material, es el que da los hachazos con los que terminan falleciendo Lauren y Emma. ¿Sabes qué me extraña, Fabián? Disculpame. Sí. Que ocurrió esto y es tan histórico y que haya tantos documentos, ¿verdad? Sí, y porque extrañamente el proceso existe todavía. O sea, está el proceso que se le siguió. Está el archivo, sí. claro, está el documento. Que ocurre con la mayoría de los casos que a veces hablamos, que no queda nada, que a veces hay un recorte diario. Aquí también hay recorte diario que después vamos a ir viendo porque justamente este probablemente va a ser uno de los programas donde tenemos más fotografía. Fotografía, sí. Bueno, ¿qué pasó? Comienza a caer en contradicciones el hijo. Comienza la investigación esa misma noche y la que termina dando el relato fidedigno es Ana. Ana se comunica con la policía y le dicen Gastón fue. Y como prueba le muestra una carta donde él admite que va a cometer el crimen. Él le cuenta a ella que no aguanta más, que él quiere estar con ella y entonces le va a matar a sus padres. Y también está la respuesta de ella donde ella le dice que por favor no les mate, que no haga eso. Y terminó cometiendo este horrendo crimen. Poniendo ella tipo que no lo haga y todo eso y confesando, ella entonces queda No, claro, desligada. ella quedó desligada del proceso, totalmente desligada. Además, ella es la que termina, al final ella tiene el elemento principal, que es la carta donde él le dice que le va a asesinar. Después también termina, después también Cipriano León confiesa el crimen, dice que él estaba más dolido, eso dice el proceso, yo cuento lo que dice el proceso, él estaba más dolido porque Gastón le había prometido plata y no le pagó. Imagínense, Y le engañó. acababa de cometer uno de los crímenes más atroces de la historia del Paraguay y él estaba preocupado porque no recibió su dinero. O sea, pues estaba pensando en eso, porque iba a cobrar ahí la fortuna el señor Gastón. No, y Gastón sí iba a quedar con toda la plata, claro. Gastón sí iba a quedar con toda la plata. ¿Qué es lo que pasa en el proceso? El proceso dura 1 año y medio. No, en diciembre son... Sí, 1 año y medio dura el proceso. Y en aquella época el juicio era por tribunales. Sí. Era como hoy vemos las películas norteamericanas, donde vos estabas con el juez, 7 personas son las que te terminan juzgando. El juez lo que da es tu pena. Pero el que te juzga es el tribunal, los civiles. Sí. Se te elegía por un montón de requisitos. En esa época, mujeres no podían participar. Las mujeres pues no tenían cierto Claro, tipo de y en esa época eran 7 jurados. Eran 7 jurados, no había tribunal de... O sea, perdón, las mujeres todavía no tenían derechos políticos. Entonces eran todos hombres. Y si era 7 nunca daba empate. Nunca daba empate. Claro, uno terminaba claro. de definir, tenía que definir sí o sí. Entonces, el proceso dura 1 año y medio y no se tuvieron en cuenta pruebas muy importantes. Y una de ellas era la edad de Gastón. Había documentos que demostraban que Gastón acababa de cumplir 18 y la mayoría era 20 cuando eso. La ley era muy clara. Los menores de edad no podían ser condenados a muerte. Tenía un plazo que creo que cuando esos 20 años, 15 o 20 años, pues tenía que estar en la cárcel el tipo. Pero todo eso se obvió, ¿por qué? Porque la condena social fue la que le terminó matando a Gastón. Después podemos debatir si es justo o no es justo que muera quien le asesinó a sus padres. Pero estamos hablando de leyes, estamos hablando de legalidad. La condena fue ilegal. Porque acá una de las preguntas justamente Sí, vamos. es, ¿verdad? ¿Por qué fue condenado a muerte siendo de que él, por ejemplo, fue la persona que craneó, no hizo y además no cumplía con la mayoría de edad establecida en ese momento? ¿Qué se sabe?
Bueno, procede eso. y en esa época la gente era muy, vamos a decir, sanguínea. Quería que Gastón pague por lo que hizo, porque lo que había hecho nunca se había visto. Si mal no recuerdo, creo que es el primer parricidio documentado que se tiene en Paraguay. Y por eso, y por lo que hizo, la gente quiso que la única solución sea la de que pase a la pena de muerte este muchacho Gastón, que después de muchísimo tiempo, también en las fuentes que pudimos consultar, ya en el 2009, si mal no recuerdo, hay un documento que dice que Gastón no era mayor de edad todavía en esa época. Aprovechando que José ya está por recibir, o sea, ya te recibiste, ¿verdad? Él ya terminó la carrera. Ya terminó la carrera. Todo, sí. Yo, bajo mi ignorancia, voy a hacer esta consulta. Si yo soy el ideólogo e hizo otra persona, igual se me pone la carátula de parricida. Y en realidad, sí, claro que sí. Porque fuiste el que... Intelectual. Claro. Instigó. Instigador. Instigador sí. del crimen. También se le juzga como el que... Como si fuera el que hizo también. Claro. Ah, Porque ok, también ok. se- Vendría siendo la ley, el peso de la ley va por la misma la categoría, el que idea como el que comete. Claro. Ok. Pero atiendan muy bien el detalle. Realmente en la historia del Paraguay hubo otros parricidios, Ujú. pero este afectó a la clase social alta. Ah, Fíjense cómo Claro. a nosotros a veces no está mal, pero la sociedad se conmociona con hechos que afectan a ciertos sectores nomás. Estamos hablando de la cuestión social. Hasta hoy en día. Hasta hoy en día, entonces, cuando... Bueno, por supuesto no le vas a secuestrar a alguien que no tiene plata. Lógico. Pero la reacción de la sociedad se da especialmente cuando ciertos crímenes se dan en ciertos sectores de la sociedad. Y este fue el caso de Gastón, que era un hombre de la clase alta matando a sus padres por dinero. Y conmocionó no solamente la sociedad de la época, sino que, como dice José, es probablemente el crimen de ese periodo posterior a la Guerra de la Triple Alianza más repudiado por la sociedad. Y como los jueces y como el presidente de la República y como los parlamentarios eran cercanos a esa sociedad que tenía que ver con el poder económico, terminaron torciendo, Haciendo algo ilegal haciendo incluso, algo ¿verdad? ilegal para condenarla a Gastón. Por eso no estamos hablando acá de justicia. claro, fue una justicia Estamos hablando- totalmente claro, tribunera. Estamos hablando de ley. Ujú. Queremos que la gente entienda lo que es lo justo y lo injusto. Podemos debatir ampliamente, pero lo que es legal e ilegal no, porque está Claro. escrito. Claro. Tenemos la foto de Gastón también, me dijo Cheli, si queremos Veamos, verlo, veamos por ya favor. la foto de Gastón, porque enseguida ya vamos a entrar al proceso ahí está Gastón. Me parecía mucho 18, ¿eh? No. No parecía mucho de 18. Pero Sí. eran otras épocas. Era Porque otra 20. época, ya era... para que vean, ahora que está de moda la serie de Chespirito, no van a creer que Don Ramón cuando actuaba tenía 48 años. Un 48 años hoy, yo tengo 46, o sea, ya puedo ser Don Ramón. Entonces, pero por eso, son épocas diferentes, contextos diferentes. Pero este era Gastón, el instigador del asesinato de sus propios padres. Bueno, el proceso dura todo ese tiempo. La condena es culpables y se les condena a la muerte a los dos. En Creo que aquella tengo época era entendi- fusilamiento. Tengo Sí. entendido que 30 años pedían primero para él. Sí. ¿verdad? Para él pidieron 30 y para el otro el fusilamiento. Pero a los dos ligaron fusilamiento. Y Los tenía dos. que, ¿bajo qué condiciones? O sea, para cuando a vos te condenaban a muerte, ¿cómo era el proceso? O en este caso justamente, ya que era algo más así, que el pueblo se indignó, ¿se hizo algo específicamente o fue igual que todos los el juicios proceso electorales? era normal. Y es como ven en la tele, la condena a muerte pasa va de una instancia a otra, de un poder a otro. El poder judicial determina que tiene que morir Sí. por fusilamiento. Y se va a la última instancia, que es el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, el presidente de la República, podía conmutar la pena. ¿Qué es conmutar? Cambiar una pena por otra. ¿Qué quiere decir? De la muerte podía pasar a una cárcel de por vida, por ejemplo. Eso podía hacer el presidente de la República, que en esa época se llamaba Manuel Franco. Manuel Franco recibió el expediente un 20 de noviembre del año 1917. Estuvo 10 días en su despacho y el 10º día devuelve el expediente al Poder Judicial, denegando, o sea,
afirmando Confirmando. o Confirmando la pena. la pena de La muerte para solicitud de los dos. pena. Muerte. Se va y el día que llega al Poder Judicial, que era el otro día, el 1 de diciembre, caía un día sábado, perdón, un día sábado, ese mismo día ya se le fusila. Y cuando llega al Poder Judicial, el Poder Judicial dice, bueno, estos tipos tienen que estar en capilla 9 horas. ¿Qué es lo que es en capilla? Literalmente, te arman una capilla, vos te vas, hay un sacerdote, te toma tu última confesión. Vos podés pedir lo que querés para comer, por ejemplo, tu última comida. Vos le podés dar a tu familiar. Cheli, veamos un poco. Ahí está la foto de Cipriano con su señora y su hija. Cipriano tenía... No, Cipriano tenía, ahí está. Ese ya en la capilla. Mira, está vestido todo de blanco él. Ay, mira, está Está su con- señora y su hija. Cha. Esto ya es en lo que sería hoy la comandancia de la policía. ¿Dónde estaba la cárcel? La cárcel pública estaba en parte de lo que hoy es el Colegio de la Providencia y un estacionamiento muy grande que está ahí en la zona. Ujú. Entonces, y daba con los bajos. ¿Qué quiere decir? Había una especie de barranca y una isla, no una isla, perdón, una playa hasta que se daba el río. Entonces, estaban ahí a metros nada más. Si uno se ubica donde está hoy la Providencia, hasta la comandancia de la policía son 150 metros. Por ahí, sí. Entonces, se les sacó de la cárcel y se les llevó a la comandancia de la policía para estar en capilla esas 9 horas. Eso se les avisó a las 5 o 6 de la mañana y a las 5 de la tarde fue el fusilamiento. Ujú. ¿Dónde mismo fue el fusilamiento? Fue en los bajos del Cabildo, como se dice, que es abajo otra de la cárcel pública, que era una especie de descampado. O sea, vos tenías la cárcel acá, una barranca, bajabas ahí y ahí estaba el río Paraguay. Hoy en día, por las construcciones, es difícil que uno se pueda ubicar perfectamente, pero es como, bueno, hoy tenemos la costanera también. Claro. Pero anteriormente cuando teníamos la costanera, vos llegabas hasta el Cabildo, por ejemplo, el Cabildo veía la Chacarita y después ya estaba la parte del... No es la zona donde estaban los muros ahora. En la parte que están los muros ahora, exactamente. Ahí fue el fusilamiento. Y Ahí- y al ser público, imagino que No, un montón eso de fue gente se una fue. multitud. Y atiendan, no había tele, no había radio. Y el periódico ya había salido Sí. para esa hora. Entonces 5 de la la tarde. gente igual se enteró. O sea, Claro. corrió así la voz. Es que imagínate, 1 año y medio de proceso, Sí. le mató a sus padres. Una multitud. No había fútbol. O sea, ya había fútbol, pero comenzaban. Estamos hablando de sí, 1917. tenía 5 años recién. El fútbol no era algo importante. O sea, Cerro Porteño tenía 5 años. Cuando eso. Pero, claro, sí, 15 años por Pero ahí, no sé. pero la liga, por ejemplo, tenía cuando eso 9 años. Entonces, el fútbol no era lo que hoy en día. No había shopping, no había entretenimientos. Y esto fue el evento. Claro. Esto fue el evento. Cheli, tenemos la foto de la multitud. Disculpen la foto. Quiero que entiendan que esto que vamos a mostrar ahora es una foto de periódico. Miren, ahí está. Esa es la multitud ya en una de las partes, pero todos los lugares se llenaron. Absolutamente. Nuevamente, no había otra cosa. Y la gente, atiendan, se iba al mercado. El mercado está donde hoy está el Hotel Guaraní. Se iba al mercado y ahí se enteraban. La mercadera, que se enteró, claro, pues la mercadera, pues viene el policía viene a comprar su tortilla, le dice, hoy le van a fusilar a Gastón Gadín. Y esa señora le comunica a su cliente. Sí. Y su cliente, bueno, entonces la gente en procesión Sí. a ir a ver el ajusticiamiento. Y no se sabía exactamente la hora. Porque la resolución judicial era, o sea, la resolución que dicta el juez, tiene que pasar 9 horas en capilla. Ese fue el procedimiento. Claro. La gente no sabía de qué hora estaban ahí. Probablemente habrán preguntado por ahí, pero quién sabe de qué hora la gente comenzó a aglomerar. Y como no había nada que hacer, No había nada que estaban, hacer. Es el famoso te vas a un partido 5 o 6 horas antes porque querés agarrar un buen lugar. Qué loco lo que sucedió. Tengo una de las consultas también, ¿verdad? Que preguntan si él creyó que ejecutó el crimen perfecto, le pregunta a José. Porque tengo entendido que él tenía pensado dejar los cuerpos ahí, encender Claro. la casa y que quede como que murieron incendiados, durmiendo. Después le iba a inventar que sintió y ya era tarde, seguro que salió de la casa y qué sé yo, ¿verdad? Claro, y lo que él quería era dejar como un accidente, ¿verdad? Que el incendio que consumió la casa y además, y de paso a sus padres que estaban ahí ya durmiendo, pero como veníamos hablando, eso
no pudo sostener Gastón porque su enamorada tuvo que, o sea, no que tuvo, sino que confesó primero lo que hizo y además que al confesar lo que estaba pasando mostró la prueba que es la carta. Podemos decir que el amor otra vez fue el que... Y además que, no, pero además aclaró que este tipo, no sé, vos no pensás que te va a hacer eso, siendo que vos vas a hacer eso por ella y qué sé yo. Sí, Estamos hablando de otra época, o sea, Claro. que tipo, una gente adinerada viene, tu hijo se enamora de la hija del que te ayuda en el campo. Sí. Hoy en día no pasa nada, ¿verdad? Y cómo se va en contra de cómo... durante décadas nos quisieron instalar, sobre todo por el tipo de novelas que veíamos en Paraguay, el romance entre la empleada con el dueño Claro. de la casa. Y eso podría ocurrir, ¿por qué no? No hay un Pero testimonio- Acá, o sea, acá en una sociedad tan pequeña, no, era muy difícil. Como todo está documentado, no hay documentos donde relate Gastón lo que pasó, no hay algo así que él haya dejado. Él escribió muchísimas cartas. Y las cartas que escribió a sus amigos, porque tenía al ser de una sociedad alta, probablemente se haya formado en un colegio importante Claro. de la época, tenía amigos y él a sus amigos le escribía solamente cartas. Nunca se arrepintió, en esas cartas por lo menos, que quedaron. Llegué a leer justamente en la oficina, un abogado muy importante, que tenía me llamó la atención una carta, tipo, y me fui y le pregunté qué era, me dijo una de las cartas de Gastón Gadín. Y saqué y pude leer, y él no mostraba arrepentimiento. ¿Y qué decían en esa Él carta? justamente decía que acá de repente me maltratan, hay días que se come bien, o sea, se quejaba de la vida de la cárcel. O contaba su vida en la cárcel, pero él no estaba arrepentido. Él no mostraba arrepentimiento por lo que le había hecho a sus padres. ¿Por qué yo conté esta cuestión de que su papá su papá estuvo mucho tiempo lejos? Justamente porque evidentemente no tenía un acercamiento hacia su papá. Claro, no sentía como... Cuando se le culpa de la muerte, cuando Cipriano León le dice, sí, este tipo me pagó, ¿cuál fue el justificativo de Gastón? Yo no le quería matar a mi mamá, yo le quería matar a mi papá nomás. O sea, a ese nivel llegaba esta cuestión. Y después probablemente haya habido ahí una historia de maltrato en una época donde la educación era durísima. Claro. Ese tema que nosotros vemos hoy, el Día del Padre, que no te digo que no te quería tu papá, pero la disciplina era una cuestión donde había violencia física. Sí. Y mis abuelos todavía. Tu papá no era yo algo me tu crié amigo. con mis abuelos perfectamente, o sea, tampoco no te mataban, pero... Pero existía- era más normal. Claro, era más normal. Imagínense, principio del siglo XX todavía. Ujú. Entonces no sabemos qué historia hay detrás de Gastón y de su papá, pero Gastón, por ejemplo, nunca, en sus cartas, por ejemplo, no hablaba de eso. No hablaba de arrepentimiento tampoco. Así que... No se arrepintió hasta el último no, día probablemente. Hasta que no encontremos justamente alguna carta o un relato donde él muestra arrepentimiento. Después voy a contar qué hizo cuando se llegó a fusilar para que te des cuenta nomás de que evidentemente nunca se arrepintió de lo que hizo. Tengo una de las preguntas antes de irnos a la pausa. Después de Gastón Gadín y Cipriano León, ¿nunca más se aplicó la pena de muerte? Es la pregunta. Y manejar algún tipo de información. ¿Se llegó a aplicar y después no se aceptó por el presidente? ¿O como tenés algún dato de eso? Sí. Si mal no recuerdo, a ver, haciendo investigaciones, buscando información, uno se encuentra con este caso, con este tipo de casos, y una vez en uno de los periódicos me encontré que había un señor que fue condenado a muerte durante la dictadura, pero no se llegó a ejecutar la pena porque le dieron cuando el presidente conmuta la pena, y entonces no se salvó, no le dieron la pena de muerte, no le ejecutaron. Antes de la guerra del Chaco, durante la guerra del Chaco fueron condenados a muerte también dos personas y conmutó la pena Eusebio Ayala. Ya estaba todo, ese es el famoso ya estaba todo, ya le iban a fusilar y él conmuta la pena. Probablemente porque había una historia todavía mucho dolor por la guerra del Chaco. Era el poco tiempo que culminaba la guerra. Él conmuta la pena. Pero durante la guerra del Chaco, o sea, lo que estamos hablando es civil. Esto es fusilamiento. Claro, porque en Sí, guerra es... claro. En la guerra hubo fusilamientos. Ujú. Por deserción, por un montón de cosas. Especialmente en Anagua, el que quiere ver nuestro programa en Anagua puede verlo. Que por supuesto, vi que muchísima gente ya vio el programa en Anagua, pero pueden seguir viendo. Justamente en Anagua fue el lugar donde más fusilamientos se realizaron durante la guerra del Chaco, pero tiempos de guerra. En tiempos de paz, este fue el último.
El Nick- civil. Civil, perdón, y sí, civil en tiempos de paz. Ujú. Este es el obituario, o sea, uno de los obituarios, uno de los diarios donde salió la muerte de Lorenzo Gadín y Emma Gadín. Emma Lacour. Lorenzo, le españolizaron los muchachos, Lauren se llama. Los Lauren, sí, Lorenzo. Qué Lauren bárbaro. y Emma Lacour. Ellos eran franceses. La lápida, que lastimosamente yo tengo, no encontré la foto para pasarla a Cheli. La lápida está todavía en el cementerio de la Recoleta. Ah, mira. La familia que construyó en el lugar donde estaba, ya no queda la tumba. Pero por lo visto la familia que construyó su nicho nuevo ahí sabía la historia. Y para no tirar la lápida, entonces construyó su nicho y pegó por Por su parecida. por la pared, Ujú. pegó la lápida que está en francés. Descansa en paz, y de Lauren y de Gadín. Este es uno de los obituarios que salió al otro día. Y otra cosa, interesante también por la época, a Gastón y a Cipriano le fusilaron un sábado. Y los domingos no había diario. El lunes recién salió la noticia. Los domingos en esa época no había nada. Y acá está, ahí están los dos de espalda. Después en la imagen ¿cómo se llama nuestro blog? Que no La sabe historia ver? detrás de la La foto. historia detrás de la foto. Vamos a ver cómo terminaron. Pero ahí están 7 parados frente a ellos. Los 7 que le van a fusilar. Y el sargento, que es el que da la orden, y el que lee la condena, que está de traje ahí al costadito. ¿Y Los dos sentado, sentados no en era silla. parado? ¿Eh? No era parado, sentado. No, sentados. Los dos ahí sentados, ahora a la espalda. El que está más hacia acá es Cipriano, y el que está al lado de él, por supuesto, a la izquierda de Cipriano, es Gastón. Esto es en los bajos, ahí ustedes pueden ver la multitud. La multitud está detrás de los que van a fusilar. Fíjense nomás, en la foto se ve bien que la gente está detrás de los tipos que van a disparar. Había tanta gente que No dijeron... sabía ni lo que pasaba, seguro lo que estaba más en el fondo, ¿verdad? No, Imposible. ¿qué se va a ver? Pero no, Habrán no. escuchado la detonación. Habrán escuchado la Qué detonación. locura. ¿Y cuántos tiros se hacen, no sabes? No, se tira una vez y después viene el El sargento, remate. el tiro de gracia por la cabeza. Ah, el sargento liquida. Claro, el sargento tira el tiro de gracia, por eso se llama tiro de gracia. Siempre los fusilados reciben un tiro de gracia. Claro, para que no sufran Claro, 7 se ponen y vos elegís, de los 7 elige, cada uno elige a quién le va a disparar. Es que probablemente si no, Todos si son no entrenados, aciertan todos bien... son entrenados, le dicen, bueno, vos estás acá, entonces si vos, uno al tercero, le disparás de la izquierda. Vos sos del quinto al séptimo, le disparás de la derecha, del medio seguramente elige, y después el sargento venía y te ahorra un tiro en la cabeza. Qué locura. Lo de Gastón Gadín ya sabemos que es el último fusilamiento civil. Y lo que yo quiero saber es si en algún momento, quitando las guerras, hubo un fusilamiento dentro de las Fuerzas Armadas de nuestra nación. Sí, hubo el caso de Godoy, que fue un oficial que le mató creo que a uno de sus camaradas y a otros 2 más militares en Concepción. Ah, sí. Y él fue condenado a muerte y fue fusilado por ese crimen. Uno de los asesinados era de apellido Medina, que su tumba está todavía hoy en Concepción, impresionante. Le hicieron así una tumba donde se ve la estatua completa del asesinado con su uniforme espectaculares. Es una de las tumbas más lindas de Concepción y queda todavía ese... O sea, queda como vestigio de lo que fue aquel momento. Y eso fue antes del hecho de Gastón Gadín. Sí. Ahí están sentados en sus respectivas sillas Gastón y Cipriano. Cipriano el que vemos a la izquierda, Gastón el de la derecha. Y ahí está ya está el paredón de fusilamiento preparados para cumplir la orden. Miren cómo se ponían, escalonados se ponían. Qué loco. ¿Qué pasó? Cuando te van a fusilar, esa ya es la foto cuando ya fueron fusilados. Cuando te van a fusilar, te ponen una venda en los ojos. Gastón, cuando le iban a poner la venda, se negó a que le pongan la venda y se rompió la camisa mostrándole el pecho pero por eso les digo que nunca se arrepintió. Era como la última ¿cómo se llama? Bravuconada. Bravuconada era mostrar su pecho. Rompió eso y mostró su pecho. Acá para que no falle. Exactamente. Y Cipriano, sin embargo, silencio. Le vendaron. Aceptó. Aceptó su condena. Y terminaron, Chely, a ver. Miren estas imágenes. Estamos hablando de 1917, gente. No había la difusión de las fotos que hay hoy en día.
No había, por supuesto, ni tele, mucho menos Los tele. diarios, lo que se vendió el lo que diario se el vendió lunes, ese seguro. lunes, impresionante. Miren, ahí están los dos. El que no se le ve el rostro es Cipriano y el otro es Gastón. Rápidamente los alzaron en unos ataúdes muy baratos, porque así dice el relato. Los alzaron en una carreta y los llevaron rápidamente al cementerio Mangrullo, que es ahí donde está el Parque Carlos Antonio López. Y dice el relato del diario que un reguero, lo único que daba ellos es el reguero de sangre que iba hasta goteando a medida que les llevaban al cementerio. En esa época, estamos hablando, esto fue cerca de la Catedral Metropolitana y el Mangrullo está en donde está el Carlos Antonio López, o sea, no era lejos. Cuando eso, la calle Colón se llamaba la calle del Puerto, Avenida del Puerto, y la calle Carlos Antonio López se llamaba 14 de Mayo. Y según también el relato, no fueron enterrados dentro del cementerio. Se lo dejó tirado. Se les afuera, extramuros. O sea, estaba en un ahí la muro, vereda, por ejemplo. claro, afuera, porque no querían que se les entierre ni siquiera dentro del cementerio. Hija, por el ahí crimen estamos que hablando del cometieron. caso social de que Sí. estaba así, repudiaban Entonces, totalmente. Y para alimentar más todavía el mito y todo lo que vino después, desaparecieron los cuerpos. No. Esa noche desaparecieron los cuerpos. Entonces, así terminó la trágica historia de lo que se llamó el parricidio de Villamorra. Cuando le dije la casa, no era una casa, o sea, hoy es parte de la casa cuna que está sobre Mariscal López, una parte. Pero su propiedad empezaba más o menos donde está, hay un shopping ahí enfrente, Claro. más o menos en esa zona, y se iba hasta la Avenida España. Y de ahí otra vez a la derecha sería, o sea, viniendo hacia, yéndonos del canal hacia San Sí. Lorenzo, por lo menos otra vez unas 3 o 4 cuadras. O sea, estamos hablando de una extensión enorme. En esa época no había casas en Villamorra. O sea, no había un ejido urbano en Villamorra. En Villamorra había solamente estancias. De hecho, hay Casas quintas. un lugar Sí. donde se come, un restaurante que tiene nombre de quinta, que mantiene el nombre de la Que quinta. mantiene. Que antes era todo Sí. quinta nomás. Bueno, entonces, estamos hablando de una persona con un poder adquisitivo importante. ¿Y qué pasó de la fortuna de lo que eran de los padres y cómo él fue Se fusilado? va al Estado paraguayo. El Estado paraguayo se queda con todos los bienes cuando no hay herederos. Eso es hasta ahora. No hay herederos y el Estado se queda con todos los bienes. Entonces eso es lo que pasó en ese Eso momento. se fue, sí. Toda esa propiedad se quedó para el Estado. Y ahí entonces empezaron a lotearlo. Comenzaron a las lotear. Bueno, tierras. la verdad que comenzaron a lotear muchos años porque en aquella época esa zona estaba lleno de bañados, o sea, eran zanjas, no tenía mucho valor. Recién a partir de la década de 1950 comienza a valorizarse. Yo siempre cuento el relato, una rifa que hizo el Club Cerro Porteño por los 40 años de su aniversario, 1952, y era muy simpático porque Cerro estaba recaudando también fondos ya para ampliar su cancha en aquella época. Y el primer premio era un auto. Y el segundo premio eran 2 terrenos en esa zona. ¿Qué? Imagínate hoy en día llegar a un terreno en esa zona y te Olvídate. volvés millonario. O sea, no va. Para entendernos más también los La tiempos. diferencia y los tiempos, claro. Van cambiando los valores de los precios ahí. Pero bueno, así terminó el parricidio de Villamorra, que fue trágico y que conmocionó a la sociedad paraguaya. Muy bien, ¿qué aprendimos el día de hoy, señor José? Que cuando los casos se documentan debidamente, podemos tener acceso a nuestro pasado y con eso, por lo menos, tratar de que no se repita y que podamos contar y hablar de lo que es parte de nuestra historia. Es más fácil Muy contar. reflexivo, sí. ¿En serio? Es más fácil contar y hay menos mitos, ¿verdad? Con la foto, con la cantidad de fotos, tenemos justamente, ahí no caemos en mitos, ¿entendés? No, seguramente la ahorcaron, le Y no cortaron hay la nada, cabeza. no hay un museo, no hay un lugar de donde diga aquí fueron fusilados, no hay un lugar que digan aquí, tiene nada. que ser parte de un museo de la policía, por ejemplo. La policía tiene que hacer un museo con estos tipos de crímenes. Hay todo fotos, o sea, puede Tenemos hacer todo. una cronología, puede Acá poner puedes las hacer fotos. exactamente, este es uno de los pocos casos donde puedes hacer una cronología con las fotos. Y encima es un caso emblemático, ¿verdad? Tenemos en el legajo del proceso, está inclusive el mapita de todo lo que era la propiedad. Para tener una idea de dónde empezaba la calle y dónde termina hoy en día, puedes hasta mapear eso. Y pasarlo al día de hoy y Claro, mostrar y todo con los mostrar espacios. todo. O sea, estamos, Muy lejos. lastimosamente estamos lejos de eso. Pero bueno, soñar no cuesta. No cuesta nada. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Este fue el programa número 26
Estamos por llegar al programa número 30. Nos volvemos a encontrar el próximo martes o en este caso en el día que lo estés viendo en YouTube. Así que les mando un abrazo. Nos volvemos a ver en otro programa del Mito y la Historia. Gracias, chicos. Hasta luego. Chao, chao.